Continúa el trabajo de manera contundente desde el distrito de Río Tambo, en la provincia de Satipo. El día de hoy, tal y como se había programado, nos encontramos en la comunidad nativa de Coriteni Tarza, a orillas del río Tambo. Se encuentra pues esta comunidad donde gran cantidad de niños, niñas, población adulta, por supuesto, se van a beneficiar de una campaña médica, una campaña de salud que se desarrolla gracias a un convenio interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Río Tambo y la Universidad Continental. Vamos a dialogar con el alcalde, precisamente, de Río Tambo, don Lucho. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un saludo para todos nuestros amigos a través de las redes sociales y por supuesto medios de comunicación. Señor alcalde, el día de hoy visitando Coriteni. Sí, buenos días a cada uno de ustedes. Sí, efectivamente, estamos en la comunidad nativa de Coriteni, en la cuenca del río Tambo, justamente acompañando a una delegación en el cual el municipio distrital hizo un convenio con la Universidad Continental y haciendo unas actividades en beneficio de la población, como atenciones médicas y a la vez actividades sociales que están atrayendo nuestros jóvenes estudiantes de medicina de la Universidad Continental. Y asimismo también tenemos la presencia de nuestros docentes, quienes laboran, estudiantes, en el cual quienes van a participar también en esta actividad, también a nuestras madres de familia, que también ellos están presenciando justamente esta actividad benéfica en bien de nuestra población del distrito de Río Tambo. Estamos iniciando con Coriteni de Tarzo, pero posteriormente lo vamos a hacer en las demás comunidades que tenemos, sabiendo que nuestro distrito es el segundo distrito más grande del Perú, pero ahí estamos con nuestros gerentes municipal, con el gerente de desarrollo social y con los médicos que han venido a hacer este buen gesto que para nosotros nos llena de alegría, toda vez que también nosotros somos un distrito que tenemos el alto índice de anemia y de nutrición crónica. Creo que también, si queremos hacer el llamado del gobierno central a ver si por alguna vez nos atienda, porque nosotros tenemos 0% de agua potable dentro de nuestro distrito. Esa es una realidad y realmente somos un distrito que carecemos justamente de agua tratada y por ello tal vez tenemos este alto índice de anemia y de nutrición crónica. Perfecto, se va entonces a fortalecer todo este trabajo, tanto de salud, de educación, señor alcalde, pero aquí es importante, ¿no?, que el gobierno central se haga presente también con proyectos de envergadura para ya darle agua de calidad, servicio de calidad a toda esta comunidad. ¿Se va a continuar con este tipo de trabajo, señor alcalde? Sí, definitivamente nosotros estamos viajando cada vez a nuestra capital y reclamando justamente el saneamiento para cada las comunidades. Ya tenemos más de 25 proyectos ya expedientes realmente en elaboración, pero ya tenemos algo de 9 ya con resolución y a punto de ejecutarse. Y esa es una de las realidades, pero esperando de que de esos 9 al menos se duplique para al menos tener en 18 comunidades. Pero nosotros también como municipalidad distrital tenemos un presupuesto en el cual sí estamos haciendo también justamente proyectos de saneamiento en las comunidades más pequeñas, en el cual sí puede dar nuestro presupuesto que nosotros contamos como distrito. Perfecto, muchas gracias Lucho, buen día, alcalde del distrito de Río Tambo. Vamos a continuar con esta actividad, pero el alcalde ha llegado también para hacer el reparto de útiles escolares a esta comunidad nativa. Vamos a cerrar ese enlace, vamos a despedirnos también, por supuesto, con el saludo de todos los niños. A ver, niños, a la 1, a las 2 y a las 3.